en el corazón de Mill Creek, Washington, un pueblo tranquilo y sin pretensiones, situado a poca distancia de Seattle, sus habitantes se enorgullecían de llevar una vida apacible. Las calles estaban flanqueadas por casas modestas, céspedes bien cuidados e imponentes árboles de hoja perenne que ofrecían un dosel reconfortante. Era el tipo de lugar donde todo el mundo se conocía, y los cotilleos formaban parte de la vida cotidiana tanto como el café de la mañana. Entre las caras conocidas de Mill Creek había dos individuos que no podían ser más diferentes: Evelyn Johnson, una viuda de 70 años, y Mark Lawson, un joven de 22 años que había abandonado la universidad y había regresado a casa de sus padres tras fracasar en su intento de hacerse un nombre en la gran ciudad. Sus padres, residentes en Mill Creek desde hacía mucho tiempo, eran miembros muy respetados de la comunidad, conocidos por su generosidad y su implicación en los asuntos locales. Sin embargo, Mark siempre había sido un enigma, encantador y apuesto. Era el tipo de joven que podría haber tenido el mundo a sus pies, pero por razones desconocidas para la mayoría, nunca parecía encontrar su sitio. Evelyn, en cambio, era conocida por su agudo ingenio y su lengua aún más afilada. Evelyn, que había sido una vibrante mujer de la alta sociedad, que había heredado una pequeña fortuna de su difunto marido, había pasado la mayor parte de su vida viajando por el mundo, coleccionando arte y labrándose una reputación de mujer difícil y exigente, sobre todo en lo que respecta a las bodas. Las historias de su extravagante comportamiento durante su propia boda décadas atrás le habían valido el apodo de Bridecilla, un apodo que se le había pegado desde entonces. A pesar de su riqueza y su estatus, Evelyn vivía sola en una gran mansión victoriana a las afueras de la ciudad, y su vida, antaño glamurosa, se reducía ahora a las visitas ocasionales de los pocos amigos y parientes lejanos que le quedaban. La relación entre Evelyn y Mark comenzó de forma bastante inocua. Mark, sin rumbo fijo en la vida, solía aceptar trabajos ocasionales en la ciudad para llegar a fin de mes. Uno de esos trabajos consistía en ayudar a Evelyn con el mantenimiento de su extensa propiedad, una tarea que la mayoría de los jóvenes de Mill Creek habrían evitado. Pero Mark no era como la mayoría de los jóvenes. Parecía tener un peculiar interés por la anciana viuda, que no tardó en llamar la atención de los entrometidos del pueblo. Al principio, los habitantes de Mill Creek vieron las frecuentes visitas de Mark a la mansión de Evelyn como un acto de bondad. Se trataba de un joven que ayudaba a una anciana solitaria. ¿Qué podía haber de malo en ello? Pero a medida que las visitas se hacían más frecuentes y prolongadas, la gente empezó a hablar. En la cafetería local se murmuraba sobre la naturaleza de su relación. ¿Has visto cuánto tiempo pasa Mark con Evelyn Johnson?, decían, en voz baja pero con mucha curiosidad. No es natural, ¿verdad? Un hombre joven como él y una mujer de su edad. Aún así, nadie se atrevía a enfrentarse a ninguno de los dos. Evelyn era conocida por su temperamento ardiente, y Mark, a pesar de su encanto, no era alguien a quien se pudiera traicionar a la ligera. Así que los cotilleos continuaron, haciéndose más salaces cada semana que pasaba. Algunos afirmaban haber visto a Mark salir de casa de Evelyn en plena noche. Otros decían haberlo visto conduciendo el coche de ella. E incluso había quien juraba haberlos visto cogidos de la mano en el parque local. Pero el rumor más escandaloso de todos era que Mark y Evelyn se habían hecho amantes. Una idea escandalosa que nadie quería creer.
pero que nadie podía ignorar. La verdad resultó ser aún más escandalosa que los rumores. Una fría mañana de otoño, justo cuando los primeros indicios del invierno empezaban a sentirse en el aire, los habitantes de Mill Creek se despertaron con una noticia que conmocionaría a toda la comunidad. Mark Lawson y Evelyn Johnson habían desaparecido sin dejar rastro. No hubo despedidas ni explicaciones, solo un inquietante silencio que dejó a todos preguntándose qué había ocurrido. Pasaron días, luego semanas, y seguía sin haber rastro de la pareja desaparecida. El jefe de policía de la ciudad, un veterano oficial llamado Harold Turner, inició una investigación, pero sin pruebas de juego sucio ni pistas que seguir, el caso se enfrió rápidamente. Era como si Mark y Evelyn hubieran dejado de existir. Entonces, una tarde, casi un mes después de su desaparición, llegó una postal a casa de los Lawson. Estaba dirigida a los padres de Mark, escrita con una letra pulcra, casi formal. La postal era de Las Vegas, Nevada, y solo contenía 2 palabras: recién casados. La postal estaba firmada Mark y Evelyn. La noticia del matrimonio de Mark y Evelyn corrió por Mill Creek como la pólvora. La idea de que un joven como Mark se hubiera casado con una mujer tan mayor que su abuela era inimaginable. Solo se hablaba del escándalo. La cafetería del pueblo, normalmente un lugar de conversaciones tranquilas con café y tarta, se convirtió en el epicentro de la especulación. ¿Qué puede ver en ella?, pregunta una mujer, con voz entrecortada por la incredulidad. «Tiene que ser por el dinero», replicó otra. «No hay otra explicación». Pero la historia era mucho más compleja de lo que nadie en Mill Creek podía imaginar. Después de su precipitada boda en Las Vegas, Mark y Evelyn habían alquilado una cabaña aislada en el desierto de Nevada, lejos de las miradas indiscretas de los cotillas del pueblo. La cabaña, una estructura destartalada y aislada rodeada de kilómetros de tierra yerma, distaba mucho del lujo al que Evelyn estaba acostumbrada. Sin embargo, por razones que solo ellos conocían, fue allí donde decidieron comenzar su nueva vida como marido y mujer. Mark, que antes era un joven despreocupado y sin rumbo, ahora parecía extrañamente centrado, como si el matrimonio le hubiera dado un propósito que llevaba tiempo buscando. Evelyn, por su parte, se mostraba tan exigente como siempre, con sus tendencias de noviacilla, asomando la cabeza en forma de quejas constantes sobre el estado de la cabaña, la falta de comodidades y la incomodidad general de su situación. Pero a pesar de sus quejas, había algo diferente en Evelyn, una cierta vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. A medida que los días se convertían en semanas, el ambiente en la cabaña se volvía cada vez más tenso. Mark, que antes parecía satisfecho de satisfacer todos los caprichos de Evelyn, empezó a retraerse y a pasar horas a solas en el desierto, con la mente ocupada en pensamientos que no se atrevía a compartir con su nueva esposa. Evelyn, al notar el cambio en su marido, se puso nerviosa, y su afilada lengua estaba ahora impregnada de una desesperación que dejaba entrever algo más profundo, algo más oscuro. En Mill Creek, los padres de Mark estaban muy preocupados. La postal había sido la última noticia que habían tenido de su hijo, y sus intentos de ponerse en contacto con él habían tropezado con el silencio. Se pusieron en contacto con la policía de Nevada,
pero sin pruebas de delito ni pistas que seguir, poco se podía hacer. Mientras tanto, los parientes de Evelyn, que llevaban mucho tiempo enemistados con ella por la fortuna familiar, empezaron a interesarse por la situación. La idea de que Evelyn pudiera haberse vuelto a casar era un duro golpe para sus planes de herencia, y estaban decididos a llegar al fondo del asunto. Pero la historia no acabó ahí. A medida que pasaban los días y la tensión en la cabaña del desierto alcanzaba un punto de ebullición, la verdadera naturaleza de la relación entre Mark y Evelyn empezó a salir a la superficie. Lo que había empezado como una curiosa amistad entre un joven y una mujer mayor se había convertido en algo mucho más complicado, algo peligroso. Al parecer, Mark no era el joven enamoradizo que todos creían que era, y Evelyn, a pesar de su riqueza y poder, no tenía tanto control como parecía. El desierto, con su inmenso vacío y su paisaje implacable, se convirtió en el escenario perfecto para el desmoronamiento de su matrimonio. A medida que el sol caía a plomo sobre la tierra reseca y las noches se volvían más frías, el frágil vínculo entre Mark y Evelyn empezó a resquebrajarse. Las discusiones que antes habían sido pequeños desacuerdos se convirtieron en enfrentamientos en toda regla, en los que cada uno acusaba al otro de traición. Mark, que siempre se había mostrado tranquilo y sereno, se encontraba ahora al borde del abismo, con los nervios a flor de piel. Evelyn, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, se desesperaba cada vez más, y sus intentos de apaciguar a su joven marido no hacían más que avivar su ira. La antes pacífica cabaña era ahora una zona de guerra, y cada día se acercaban más a un enfrentamiento que lo cambiaría todo. Pero la historia no termina ahí. Cuando la tensión alcanzó su punto álgido, se desencadenaron una serie de acontecimientos que desembocarían en un desenlace trágico y espeluznante que dejaría a los habitantes de Mill Creek tambaleándose y al mundo preguntándose cómo un acto de amor pudo salir tan terriblemente mal. El desierto de Nevada era un lugar implacable. Durante el día, el sol abrasaba la tierra y convertía la arena en un mar de calor abrasador. Por la noche, la temperatura caía en picado y el viento aullaba a través del desolado paisaje. Fue aquí, en este entorno remoto y aislado, donde el matrimonio de Mark y Evelyn empezó a deshacerse. La cabaña que habían alquilado, lejos del pueblo más cercano, era una estructura ruinosa. Las paredes, antes pintadas de un alegre amarillo, estaban descoloridas y desconchadas. Los muebles estaban desgastados y resultaban incómodos, pero no era solo la incomodidad física lo que empezaba a cansarles, sino el darse cuenta de que estaban completamente solos, sin más compañía que la del desierto. Mark, que antes se contentaba con la compañía de Evelyn, empezó a sentir el peso de su situación. La novedad de su matrimonio había desaparecido rápidamente, sustituida por una creciente sensación de temor que le carcomía día y noche. Cada vez pasaba más tiempo fuera, vagando por el árido paisaje, intentando escapar de los confines de la cabaña y de la sofocante presencia de su nueva esposa. Evelyn, por su parte, estaba cada vez más agitada. Acostumbrada a una vida de lujos y comodidades, las penurias de vivir en un lugar tan remoto eran más de lo que había esperado. Echaba de menos su gran mansión de Mill Creek,
su lujoso estilo de vida y el control que tenía sobre su vida. Ahora, todo eso parecía lejano, sustituido por una dura realidad a la que no estaba preparada para enfrentarse. Sus discusiones, que antes habían versado sobre asuntos triviales como la falta de agua corriente o el calor, adquirían ahora un tono más serio. Evelyn acusó a Mark de descuidarla, de atraerla sana a aquel lugar desolado con falsos pretextos. Mark, por su parte, acusaba a Evelyn de egoísta, de no comprender los sacrificios que había hecho por su relación. La tensión entre ellos crecía con el paso de los días, y las grietas de su matrimonio, antes tenues, se estaban convirtiendo en abismos. Una tarde especialmente calurosa, mientras Mark estaba sentado en el porche contemplando la interminable extensión del desierto, Evelyn se le acercó con el rostro enrojecido por la ira. Había estado reflexionando sobre su última discusión y estaba dispuesta a enfrentarse a él una vez más. «Mark, tenemos que hablar», le dijo con voz cortante. Mark no la miró. Sus ojos seguían fijos en el horizonte. «¿Qué pasa ahora, Evelyn?», respondió, con tono cansado. Evelyn se cruzó de brazos. Su frustración era evidente. Esto no es para lo que me alisté», dijo, señalando la cabaña y la tierra estéril que los rodeaba. «Me prometiste una vida de aventuras, de emociones, pero todo lo que hemos hecho es sentarnos aquí, en este lugar olvidado de la mano de Dios, discutiendo día y noche. No puedo soportarlo más». Mark se volvió por fin hacia ella, con expresión ilegible. «¿Y qué esperabas, Evelyn? ¿Que cabalgaríamos hacia la puesta de sol y viviríamos felices para siempre? La vida no funciona así, y menos para gente como nosotros». «¿Gente como nosotros?», Evelyn se burló. «¿Qué significa eso?» «Significa que no somos la pareja de cuento de hadas que tú crees que somos. Somos dos personas que tomaron una decisión que tuvo consecuencias, y ahora vivimos con esas consecuencias». Los ojos de Evelyn brillaron de ira. «Fue idea tuya, Mark. Tú me convenciste para que me casara contigo, para que lo dejara todo atrás. ¿Y para qué? ¿Para que pudiéramos pudrirnos en este infierno?» Mark se puso en pie, y su ira se acercó a la de ella. «Hice lo que creí correcto en aquel momento, Evelyn. Pero quizá me equivoqué. Quizá nos equivocamos los dos». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas con el peso de verdades no dichas. El rostro de Evelyn se suavizó por un momento y alargó la mano para tocarle el brazo. «Mark, todavía podemos arreglar esto. Podemos volver a Mill Creek, empezar de nuevo. No tenemos por qué quedarnos aquí». Pero Mark se apartó, sacudiendo la cabeza. «¿Volver? ¿Y enfrentarnos a qué, Evelyn? ¿Los cotilleos del pueblo? ¿Las miradas de lástima de la gente que solía admirarnos? No, no hay vuelta atrás». El rechazo dolió, y el temperamento de Evelyn se encendió una vez más. «¿Entonces qué? ¿Nos quedamos aquí hasta que nos volvamos locos el uno al otro? ¿Ese es tu plan?» Mark no contestó. En lugar de eso, se dio la vuelta y se alejó, en dirección al pequeño cobertizo detrás de la cabaña donde había estado pasando la mayor parte del tiempo. Evelyn lo vio marchar, con una mezcla de rabia y desesperación arremolinándose en su interior. Sabía que su matrimonio se estaba desmoronando, pero no se atrevía a admitirlo, sobre todo ante sí misma. A medida que pasaban los días, la distancia entre ellos aumentaba. Mark pasaba cada vez más tiempo en el cobertizo, trabajando en algo de lo que se negaba a hablar. Evelyn
Sola en la cabaña, empezó a sentir todo el peso de su aislamiento. Intentaba ocuparse con pequeñas tareas, cocinar, limpiar, escribir cartas que nunca enviaba, pero nada podía contrarrestar la creciente sensación de terror que la consumía. Una noche, tras otra discusión que acabó en silencio, Evelyn se tumbó en la cama, mirando al techo. No podía dormir. Los pensamientos que se agolpaban en su mente no se lo permitían. Se preguntaba si había cometido un terrible error, si había desperdiciado su vida por un matrimonio condenado al fracaso desde el principio. Pero bajo el miedo y el arrepentimiento había algo más oscuro que no quería reconocer. Fue por aquel entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran pequeñas, casi insignificantes. Evelyn extraviaba un objeto, un cepillo para el pelo, un libro, para encontrarlo más tarde en un lugar donde juraba que no lo había dejado. Oía ruidos por la noche, el crujido de las tablas del suelo y el susurro de algo que se movía fuera de la cabaña. Intentó convencerse de que era solo el viento, o tal vez un animal que pasaba por allí, pero el malestar que sentía en el estómago le decía lo contrario. Mark también parecía nervioso. Su conducta, antes tranquila, había dado paso a una tensión subyacente de la que parecía no poder deshacerse. Estaba nervioso, irritable y cada vez más retraído. Cuando Evelyn le preguntó qué le pasaba, él la ignoró, insistiendo en que todo iba bien. Pero ella sabía que no era así. Podía ver el miedo en sus ojos, aunque él no lo admitiera. El punto de inflexión llegó una noche, mientras cenaban. Evelyn había preparado una comida sencilla, pollo asado, patatas y verduras, y estaban comiendo en silencio, con el único sonido del tintineo de los cubiertos contra los platos. De repente, se oyó un fuerte estruendo, como el sonido de algo pesado al caer en el cobertizo de fuera. Mark se levantó de un salto, con la cara pálida. «Quédate aquí», dijo con la voz entrecortada. Cogió una linterna y salió por la puerta, dejando a Evelyn sola en la mesa. Estaba sentada, con el corazón palpitante, escuchando los ruidos del exterior. Oyó el crujido de la puerta del cobertizo cuando Mark la abrió, seguido de unos instantes de silencio. Luego oyó su voz, baja y tensa, como si estuviera hablando con alguien. Pero eso era imposible. Estaban a kilómetros del pueblo más cercano y nadie sabía que estaban aquí. Evelyn no pudo soportarlo más. Se levantó de la mesa, se acercó a la ventana y se asomó a la oscuridad. Podía ver el débil haz de luz de la linterna de Mark moviéndose por el interior del cobertizo, pero no podía distinguir lo que estaba haciendo. Al cabo de lo que le pareció una eternidad, Mark salió del cobertizo con una expresión sombría en el rostro. Volvió a la cabaña y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Qué ha pasado?», preguntó Evelyn con voz temblorosa. «Nada», respondió Mark secamente. «Solo unos trastos que se han caído. Te dije que te quedaras dentro». A Evelyn le irritó su tono. Estaba preocupada. «Mark, últimamente estás muy raro. ¿Qué te pasa?» «He dicho que no es nada», espetó Mark, con los ojos llenos de ira. «Déjalo, Evelyn». Pero Evelyn no podía dejarlo. El miedo que había intentado reprimir estaba aflorando a la superficie y no podía evitar la sensación de que algo iba muy, muy mal.
Pero la historia no termina ahí. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños se hacían más frecuentes. Mark se volvió más reservado y pasaba horas en el cobertizo con la puerta cerrada. Evelyn, consumida por la paranoia, empezó a sospechar que le ocultaba algo siniestro. Intentó enfrentarse a él, pero cada vez que lo hacía, él la rechazaba con creciente hostilidad. Una tarde, cuando Mark estaba recogiendo leña, Evelyn decidió tomar cartas en el asunto. Esperó hasta estar segura de que él estaba lo bastante lejos, sacó la llave de repuesto del cobertizo de su escondite y abrió la puerta. El cobertizo era un desastre, lleno de herramientas viejas, muebles rotos y otros objetos desechados. Pero no fue el desorden lo que llamó la atención de Evelyn, sino lo que había en el centro de la habitación. Allí, sobre un improvisado banco de trabajo, había una colección de fotografías, papeles y lo que parecían mapas. A Evelyn se le cortó la respiración al darse cuenta de lo que estaba viendo. Las fotografías eran de ella, algunas tomadas hacía años, otras más recientes. Había fotos de ella en su mansión de Mill Creek, fotos de ella con su difunto marido e incluso fotos de ella con Mark. Pero fue el último grupo de fotografías el que le produjo un escalofrío. Eran de ella, tomadas en la cabaña, sin su conocimiento. Alguien la había estado vigilando, alguien que tenía acceso a su vida privada. A Evelyn le temblaron las manos al coger uno de los mapas. Era un bosquejo de la zona que rodeaba la cabaña, con marcas que indicaban diversos puntos de interés. No entendía qué significaba todo aquello, pero sabía una cosa. Mark había estado planeando algo que ella no debía saber. Estaba tan absorta en lo que veía que no oyó a Mark regresar. El sonido de la puerta del cobertizo al cerrarse tras ella la hizo dar un respingo y se giró para verle allí de pie, con la cara convertida en una máscara de furia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», le preguntó Mark, con voz grave y peligrosa. Yo solo... Evelyn tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. «No tenías derecho a entrar aquí», continuó Mark, avanzando hacia ella. «Este es mi espacio, mis asuntos. Deberías haberte mantenido al margen». Evelyn retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. «Mark, lo siento. Es que no lo entiendo. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tienes estas fotos?» La expresión de Mark se suavizó por un momento y suspiró pasándose una mano por el pelo. «No es lo que piensas, Evelyn. Puedo explicártelo». Pero antes de que pudiera decir nada más, la tensión entre ellos se rompió. La ira de Mark estalló y en un acto repentino e impulsivo, agarró a Evelyn por los hombros, zarandeándola. «Deberías haberte mantenido al margen», gritó, apretándola con más fuerza. Evelyn jadeó. El miedo inundó sus sentidos. «Mark, por favor, suéltame». Pero Mark no la soltó. En lugar de eso, la empujó, haciéndola caer hacia atrás en el desordenado cobertizo. La cabeza de Evelyn golpeó el borde del banco de trabajo y cayó al suelo, inconsciente. Mark se quedó allí, respirando agitadamente, con la mente acelerada. No había querido que ocurriera esto, se suponía que tenía que ser diferente. Pero ahora
Al contemplar el cuerpo inmóvil de Evelyn, sabía que no había vuelta atrás. Mark se quedó helado, con la respiración entrecortada mientras miraba el cuerpo inmóvil de Evelyn. La realidad de lo que había hecho le golpeó como un maremoto y, por un momento, se sintió paralizado por el miedo y el arrepentimiento. Pero ese momento pasó rápidamente, sustituido por una determinación fría y calculadora. Sabía que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea y la única salida era seguir avanzando. Se arrodilló junto a Evelyn y comprobó si tenía pulso. Era débil, pero estaba ahí. Se sintió aliviado, pero enseguida se vio ensombrecido por la sombría sensación de que tenía que actuar, y rápido. Si Evelyn recuperaba el conocimiento, no se sabía lo que podría hacer. Mark tenía que asegurarse de que no pudiera contarle a nadie lo que había descubierto en el cobertizo. Recorrió con la mirada el desordenado espacio, buscando una solución. Entonces sus ojos se posaron en un trozo de cuerda que colgaba de un gancho en la pared. Su corazón latía con fuerza mientras la agarraba con manos temblorosas. No tenía que haber sido así. Nada de esto formaba parte del plan. Mientras Mark ataba las manos y los pies de Evelyn, intentó ignorar la sensación de náuseas que sentía en la boca del estómago. Era necesario, se dijo. Era la única forma de protegerse a sí mismo y a la vida que había construido. Una vez que Evelyn estuvo segura, Mark la llevó a la cabaña y la tumbó en la cama. Se sentó a su lado, miró su rostro pálido e intentó calmar sus pensamientos acelerados. El plan había sido sencillo: aislar a Evelyn, hacerla sentir vulnerable y luego manipularla para que le cediera su fortuna. Mark siempre había sabido que Evelyn era una mujer difícil, pero no había previsto lo rápido que se agriaría su relación una vez que estuvieran realmente solos. Había subestimado su resistencia, su agudeza y sobre todo, su suspicacia. Y ahora, todo se estaba desmoronando. A medida que pasaban las horas, Evelyn seguía inconsciente, con la respiración superficial pero constante. Mark sabía que no tenía mucho tiempo. Tenía que idear un nuevo plan para salvar la situación. Pero todos los escenarios que imaginaba le llevaban a la misma conclusión. Evelyn era un lastre. Mientras estuviera viva, era ya una amenaza para él. Pero la historia no termina ahí. La noche se alargaba. El opresivo silencio del desierto apremiaba a Mark por todas partes. No podía permanecer más tiempo en la cabaña. Sentía como si las paredes se cerrasen sobre él. Necesitaba aire, necesitaba despejarse. Dejó a Evelyn atada en la cama y salió a respirar profundamente el aire fresco de la noche. Mientras contemplaba el cielo sin estrellas, una idea sombría empezó a formarse en su mente. Había llegado demasiado lejos para dejar que todo se desmoronara ahora. Si quería protegerse, tenía que hacer algo drástico, algo permanente. No quería pensar en ello. No quería reconocer los horribles pensamientos que se colaban en su mente. Pero estaban ahí, innegables y persistentes. Sabía lo que tenía que hacer, aunque se le revolviera el estómago. Mark volvió a centrar en la cabaña. Ya decidido, se movió con una eficacia fría e indiferente, como si se limitara a seguir el procedimiento. Encontró una almohada y, sin vacilar, la colocó sobre la cara de Evelyn. El cuerpo de ella se sacudió mientras luchaba por respirar, pero Mark sostuvo la almohada con firmeza, respirando entrecortadamente mientras luchaba contra la repugnancia que le subía al pecho.
Mantenía los ojos cerrados, tratando de bloquear la realidad de lo que estaba haciendo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Evelyn dejó de forcejear. Mark no se movió durante un buen rato, demasiado aturdido para procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando por fin apartó la almohada, no se atrevió a mirarla. Salió a trompicones de la habitación y se desplomó en una silla en un rincón del camarote, con la mente en blanco. A la mañana siguiente, la dura luz del sol del desierto se colaba por las ventanas de la cabaña, iluminando la escena del crimen de Mark. Se obligó a levantarse, con el cuerpo dolorido por la tensión de la noche anterior. No había tiempo para pensar en lo que había hecho. Tenía que limpiar el desastre y pensar en su siguiente paso. Mark envolvió el cuerpo de Evelyn en una sábana y la llevó al cobertizo. Sabía que el desierto acabaría reclamándola, pero no se atrevía a enterrarla. La dejó allí, rodeada de las herramientas y las fotografías que habían sellado su destino. Pasó las siguientes horas limpiando meticulosamente la cabaña, borrando cualquier rastro de lo ocurrido. Quemó las fotografías y los mapas, destruyendo las pruebas de sus planes. Cuando terminó, la cabaña parecía como si nunca hubiera pasado nada. Pero Mark sabía que no era así. Podía sentir el peso de sus actos presionándole, una carga que llevaría el resto de su vida. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Pero mientras permanecía en la cabaña vacía, contemplando el vasto desierto, sabía que no tenía más remedio que seguir adelante. Esa tarde, Mark abandonó la cabaña, alejándose de la vida que había intentado construir. No miró atrás. El desierto se extendía ante él, interminable e implacable, igual que el camino que había elegido. Sabía que nunca volvería a Mill Creek, que nunca se enfrentaría a la gente que una vez lo conoció como el chico de oro del pueblo. Mientras Mark desaparecía en el desierto, el pequeño pueblo de Mill Creek seguía adelante, ajeno a los oscuros secretos que habían quedado enterrados en la arena de Nevada. La gente que antes había cotilleado sobre Mark y Evelyn acabaría olvidándose de ellos, y su desaparición no sería más que otro misterio sin resolver. Pero para Mark, el desierto sería un recordatorio constante de la vida que había destruido y de la oscuridad que lo había consumido. Al final, no hubo vencedores, solo el desierto, que guardaba sus secretos bajo el sol abrasador. Y con el paso de los años, la cabaña donde Evelyn encontró su trágico final sería reclamada por la arena, un monumento olvidado a un amor que nunca debería haber existido.